¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Ya que estáis todos aquí, vamos a hablar de China. A lo largo de los últimos días se han producido una serie de protestas a lo largo de todo el país, en Shanghái, en Pekín, Urumqi, que es una ciudad en la región de Xinjiang. ¿Qué es lo que ha pasado y cuáles son las raíces de este enfado por parte de al menos parte de la ciudadanía china, que está hasta los mismísimos cojones de la política de COVID-0? Los confinamientos estrictos se siguen produciendo. Las cuarentenas estrictas de gente que por tener un contacto no necesariamente súper estrecho, ¿vale? Porque es muy ambigua esa definición del contacto en China, pero solo por un contacto tienes que hacer a veces confinamientos o cuarentenas, que a veces no puedes hacerla ni siquiera en tu edificio, que te envían a campamentos de confinamiento. Entonces, cuando la expectativa por parte de los ciudadanos chinos era que Xi Jinping y el Partido Comunista Chino cambiaron un poco el rumbo en lo que refiere a esas políticas tan estrictas de COVID-0, pero, sin embargo, con el tema del COVID parece que China sigue anclada en el pasado. Y es un tipo de política y un tipo de narrativa que el gobierno chino ha establecido desde hace ya casi 3 años y que no se quieren mover de ahí porque creen que eso sería un poco criticarse a sí mismos, ¿no? Sería admitir un error. No solo eso, sino que aparte también toda la base de inmunidad que existe o inmunidad que no existe en China puede desencadenar una crisis bastante grave de salud pública en un país que no tiene la misma inmunidad natural que tenemos en países como España, como Italia, como Estados Unidos mismamente, ¿no? Y además donde tampoco se han puesto vacunas tan efectivas como las mRNA, ¿no? Las mensajeras que tenemos en los países occidentales. Esto al final es como una serie de catastróficas desdichas, pero que en realidad son catastróficos errores o decisiones que simplemente China toma para mantener fija la narrativa de nosotros lo hacemos diferente a Occidente, queremos demostrar a través de las políticas COVID-0 que nosotros podemos evitar que muera muchísima gente, podemos proteger a la población y lo hacemos además con este sistema de gobierno que es distinto a estos woke progres de Occidente que lo único que han hecho es tropezarse y dejar que muera tantísima gente. Y a cierto nivel es cierto, quiero decir, en Estados Unidos han muerto 1 millón de personas, más de 1 millón de personas por COVID-19. En China, confirmadas muertes, me parece que el número estaba por encima de las 5.000 personas, teniendo en cuenta que son un país de 1.500 millones de personas, 1.400 millones de personas. Habla, en cierta medida, bien de haber impedido, haber protegido a la población, pero a otro nivel, claro, tú ahora ves a la población china viendo partidos del Mundial, viendo los estados de Qatar hasta los topes, la gente sin llevar mascarillas, jiji, jaja, celebrando, no sé qué, jolgorio, y dices, ¿qué cojones está pasando? ¿Por qué nosotros estamos aquí? Si yo estoy yendo al supermercado para hacer acopio de alimentos, para poder irme a casa a hacer un confinamiento estricto durante las próximas 4 semanas. Eso es así. Es literal lo que está pasando en China a muchos niveles. Una de las cosas que hacen con la política de COVID-0 es a veces cerrar barrios enteros. O sea, os hablo de construir vallas alrededor de barrios o de una manzana entera de apartamentos donde ha habido pues quizá unos cuantos contactos de COVID-19, unos cuantos positivos. Cierran por completo y no se puede salir de ahí durante 2, 3, 4 semanas. Luego, las campañas de test masivos son increíbles. O sea, tú en China tienes una aplicación que además que va como un semáforo, ¿no? Entonces tú eres verde si no has dado COVID, no has dado positivo en ningún de los test masivos que se han hecho en tu ciudad, o no has estado en contacto ni estrecho ni lejano con nadie que haya tenido COVID. Y luego en rojo es sí, entonces te tienes que ir a tu casa. Y esto, en muchas ocasiones, la mayor parte del país lo tienes que tener para poder usar el transporte público, para entrar en centros comerciales. Entonces tú tienes que tener una demostración de que te has hecho un test, que has dado negativo, que es el semáforo verde. Pero claro, lo que ocurre es que si tú entras en un centro comercial y pasas por delante de una persona que de repente a las horas va a dar positivo en COVID, eso automáticamente te llega una notificación, oye, contacto estrecho de COVID. Y esto va muy rápido. Entonces, por eso hay veces en los que se han visto vídeos de gente saliendo a toda hostia de un centro comercial porque de repente pues se ha detectado que hay un positivo de COVID y entonces pues prefieren que no obliguen a hacer cuarentena. Lo de los test masivos es también una jodienda que han tenido que soportar muchos ciudadanos y todos los ciudadanos tienen que enfrentarse a ello. Entonces, claro, cuando se hacen más test masivos, lo que ocurre es que detectan más casos y conforme detectan más casos, se sigue ampliando el cerco de la gente que está dentro de los contactos estrechos, que como os decía antes, o sea, no es precisamente
poco ambigua la definición. Yo leí un periodista, creo que era un periodista británico, que escribió un artículo hace poco, una crónica de lo que le había pasado a él, y el tío estaba en su hotel, tiene un contacto estrecho con alguien, ni siquiera por haber hecho una entrevista ni nada, os hablo de haber pasado por el lateral de alguien, y le dicen, oye, mira, que te tienes que ir, campamento, tal, no sé qué. Le meten en un autobús, esto sin darle demasiada información al respecto, ¿no? Es como ya esto está establecido de esta manera, le meten en un autobús, y lo envían a las afueras, de repente está en las afueras, le meten en un sitio con un montón de contenedores que son como habitaciones de estas portátiles, ¿no? Podríamos llamar, cada uno con su camita y tal, no sé qué, y ahí más de 10 días. Esta es otra de las grandes polémicas, ¿vale? Os decía yo al principio del stream que uno de los gérmenes de estas protestas tiene que ver con lo que ha pasado en la ciudad de Urumqi. Urumqi, que veis aquí, está en la región de Xinjiang, que es esta región, provincia al oeste del país, donde está la minoría de los uigures, que han sido centro de la noticia durante muchos años por la represión que está llevando a cabo el gobierno chino contra ellos, con esos centros de reeducación que están establecidos en esta región. Bueno, Urumqi es la capital, resulta que hay un incendio en un bloque de apartamentos, mueren 10 personas al menos a priori, es muy difícil confirmar noticias, verificar noticias en China por la poca capacidad de movimientos que tienen los corresponsales que están allí destinados, y aquí es cuando empieza la controversia porque se cree que está directamente relacionado con las políticas estrictas de confinamiento que establecen desde el gobierno chino. Y teniendo en cuenta el historial que existe en una región como Xinjiang con la represión contra los uigures, y además esto ha ocurrido en un barrio de mayoría uigur, lo que pasa es que pues se asume automáticamente, ya la especulación apunta a eso, aunque no está confirmado, y esto me parece que es importante recalcarlo, pero es clave también que sepamos que es lo que piensan muchos ciudadanos chinos que han salido a la calle a protestar, porque se han hecho vigils, ¿no? Como actos conmemorativos o de recuerdo a las víctimas que han fallecido en este incidente específicamente, pero lo que se dice es que por culpa de ese confinamiento, mucha de la gente que estaba dentro del edificio donde se produce el incendio no puede huir, no puede escapar y fallecen por ello, ¿no? Y mueren calcinados por culpa de las políticas directas del gobierno chino. Entonces aquí es cuando hablamos ya de, o sea, una instancia de supervivencia. Es como que los ciudadanos pueden ver de forma directa, pese a que no se haya confirmado, pero ojo, es que mi vida puede estar en juego por culpa de este confinamiento, ¿no? O de las políticas tan estrictas de COVID-0. Esto viene a colación de esta imagen, ¿no? De que se han producido casos de este tipo en los cuales se cierra un edificio a cal y canto y se impide que la gente pueda salir desde dentro. Pero ahora vamos a ver lo de las protestas, porque el Guardian tiene un artículo muy guay con un repaso de vídeos bastante top. Vale, esto es la curva de COVID. Este pico que tenemos aquí es en el mes de abril, que es cuando se produce el confinamiento estricto de la ciudad de Shanghái. Que recordemos que se producen aquellas manifestaciones desde las casas, la gente está gritando porque no tienen comida, porque pues, se les está pudriendo todo, quieren salir, ¿no? Quieren libertad, y está todo el mundo como haciendo ruido. Y fue un momento bastante crítico en esta idea de la política del COVID-0. Pero lo curioso de todo esto es que el administrador, ¿no? Como dentro del Partido Comunista Chino, la persona que estaba supervisando todo el confinamiento de Shanghái, que fue a nivel internacional un desastre de política exterior para China, ¿no? De relaciones públicas, porque se estaba viendo, obviamente, como un fracaso de la política de COVID-0, pero es que ese administrador de la ciudad de Shanghái ahora va a ser como una de las personas más importantes del gobierno de Xi Jinping. O sea, ha sido premiado por una gestión que a muchos niveles se consideró nefasta y una crisis de imagen pública del gobierno de Xi Jinping al exterior. Pero entonces el caso es que ahora estamos viendo números súper elevados de casos de COVID-19, además con, en este caso, variantes del COVID que son más contagiosas que las anteriores. Entonces ahora veremos cómo eso se traduce en la capacidad que tiene el gobierno chino de controlar, y si lo controla de verdad, cuánto requiere para que no se vaya de madre. Y a esto me refiero es, ¿vas a seguir manteniendo estas políticas estrictas de COVID-0 o vas a abrir un poco la veda? Aquí el problema que tienes es cuando llegas a la población vulnerable. El sistema sanitario en China no es el estadounidense o lo que tenemos en muchos países de Europa. Entonces no tienen suficientes camas para gente que lo esté pasando realmente mal, ¿no? Para los casos más graves de COVID, si realmente se lía, China, el sistema sanitario no está preparado. Entonces, a muchos niveles, este es un problema bastante gordo para el gigante asiático. Esto es las muertes, que como veis en abril pegaron un pico importante, pero bueno, sin pasar. O sea, Estados Unidos llegó a tener,
yo diría que 3.000 muertes al día en algunos momentos duros de la crisis del COVID. También aquí siempre tenemos que tener en cuenta la cantidad de información que comparte con nosotros el gobierno chino, ¿no? Bueno, entonces aquí ya son los vídeos de algunas de las protestas. Esto es en Urumqi, que es la ciudad donde se produce el incendio este del bloque de apartamentos, donde terminan muriendo al menos 10 personas. Me ha parecido muy interesante leer que en Urumqi, pese a que esto se produce, este incendio del bloque de apartamentos, en un barrio de mayoría uigur, que es esta minoría reprimida en China, la mayoría de los que salen a manifestarse son en realidad chinos de la etnia Han, que esos son los que tienen huevos a salir a la calle. Los uigures no tienen huevos, porque saben que para ellos la represión es a otro nivel. O sea, la gravedad del asunto para el gobierno de Xi Jinping es que aquí está siendo generalizado. Bueno, bien, entonces, Shanghái, más protestas. Aquí es verdad que hubo gritos de pidiendo la dimisión de Xi Jinping, pero luego leyendo crónicas de corresponsales que están en el país dicen que eso es una minoría. Al final, o sea, todas estas protestas son cientos de personas en cada una de estas ciudades, que sigue siendo significativo, pero porque no hay muchos precedentes de protestas tan extendidas. O sea, puede haber protestas en Hong Kong, ¿no? Puede haber protestas de repente un día en Pekín, protestas un día en Wuhan, pero no es algo muy bestia que se va reproduciendo en todo el país. O sea, lo que ha pasado ahora en China es que tenemos protestas en todas estas ciudades y cientos de personas en cada una de ellas. Todas estas protestas, en cuanto hay un poco de represión, en cuanto la gente se empieza a dar cuenta que hay otros como ellos que están hasta el coño y que salen a la calle a protestar, esto se puede hacer una bola de nieve muy grande, muy rápido. Aquí vemos a gente siendo detenida. Hay manifestaciones que han empezado un poco como conmemoraciones a las víctimas del bloque de apartamentos en Urumqi, pero que luego de repente alguien pega un grito y ya se ha liado, ¿no? Ya empieza pues la gente a cantar otras cosas, a pedir que haya un cambio en el paradigma de las políticas de COVID-0, etcétera. Luego en Pekín, veis aquí que también al menos 1.000 manifestantes aquí en esta parte de la ciudad, y aquí ha habido esta manifestación con papeles en blanco en los que no pone nada, pero es un signo de protesta muteada, ¿no? Luego en Wuhan, también cientos de personas manifestándose. Esto es en Chengdu y luego en Guangzhou. Mira, estos están criticando tener que irse a un campamento de cuarentena como el que os decía yo. O sea, estos son los campamentos de cuarentena que hay establecidos en China. Esto es una barbaridad. O sea, esto es llevándose a gente a los campamentos de cuarentena, ¿eh? Esto es cargándose uno de los kioscos de test de PCR. Esta es la bestia. Esta es la de la fábrica de iPhones. Que, ojo, cuidado porque no es todo con lo del tema de la política de COVID-0. El tema es que en Foxconn, que es la fábrica esta, resulta que había trabajadores a los que habían echado, entonces para conseguir nuevos, con todo el tema del confinamiento y no sé qué, contrataron a unos trabajadores a los que decían que les iban a pagar un bonus. ¿Qué pasa? Que de repente, aparte de un confinamiento que se declara de nuevo por un tema de COVID, contacto dentro de tal, se ve que la fábrica no es muy capaz de gestionar todos los positivos que ha podido haber, ¿no? Y los confinamientos que han tenido que declarar, porque esto además frena la producción de iPhones, que para iPhones Bloomberg ha contado esta semana que van 6 millones por detrás de los niveles de producción a los que deberían estar. O sea, tenemos que tener en cuenta que la fábrica de Foxconn en Zhengzou es la más importante de Apple en todo el mundo, pero lo dicho, o sea, estos como trabajadores sustitutos a los que se les había prometido un bonus, de repente se les dice que no, que ese bonus se pospone para más adelante, hay un retraso y ahí es cuando empieza a ver, se empieza a caldear el ambiente, ¿no? O sea, cuando le toca el bolsillo a la peña, ahí es cuando se calientan, lo que sumado a la frustración por todo el tema de las políticas de COVID-0 y lo restrictivas que son, pues se lía con los trabajadores y hay enfrentamientos con las autoridades. Aquí estos vídeos. O sea, dentro de lo que yo he visto de vídeos en China de manifestaciones, yo esto es de lo más bestia que he visto nunca. Bueno, este es otro vídeo de cómo están bloqueando edificios para que no puedan abandonar. También os digo que, o sea, es muy difícil verificar estos vídeos. Entonces, hay que tener un pelín de cuidado con algunos de ellos. Entonces, bueno, las manifestaciones siguen. Vamos a ver cuánto se pueden agravar. Si el gobierno de Xi Jinping cambia un poco, ya os he dicho antes que es muy difícil para el gobierno del Partido Comunista Chino cambiar de tercio ahora mismo. Básicamente porque si cambias, admites de alguna forma que te has estado equivocando. Le estás dando la razón a gente que ha protestado en contra de tu forma de hacer política. No solo eso, sino que aparte, toda la narrativa que has defendido durante todos estos años de, ojo, en China protegemos a nuestros ciudadanos, protegemos a los más mayores, no somos como el desastre caótico de Estados Unidos, donde ha muerto más de 1 millón de personas por el tema del COVID, porque sus gobernantes no han protegido a la ciudadanía. En el momento que tú reabras de alguna forma y no tomes medidas tan estrictas para impedir una propagación del virus, esto lo que puede significar es que con una población
menos protegida a nivel de inmunidad natural y a nivel de inmunidad de vacunas, porque no hay vacunas mensajeras más efectivas, tampoco hay tanta población vacunada porque la vacunación, específicamente con las últimas dosis de refuerzo, no ha sido tan exitosa, eso te crea una población vulnerable enorme y sobre todo personas mayores. Entonces, un brote de coronavirus fuerte en un país como China ahora mismo puede ser catastrófico. Entonces, abrirte no es solo admitir un error, también te abre la posibilidad de que haya una mortalidad bastante elevada. Así que es un tema un poco jodido.